Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, queremos saludar esta conmemoración, comprometiéndonos a continuar el trabajo de apoyo a distintas iniciativas de revitalización cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que nuestra Subdirección de Pueblos Originarios viene desplegando desde hace varios años a esta fecha. En el registro audiovisual que verán a continuación está el testimonio de 11 culturas indígenas y afrodescendientes: aymara, afrodescendiente, quechua, licanantay o atacameña, coya, yaguita, chango, rapanui, mapuche, cahuéscar y yagán. Pueblos que desde su particular concepción del tiempo y el espacio, que a su vez son reflejo de esa herencia cultural, heredada desde sus antepasados, rinden tributo a esta fecha y a la vez proyectan tal legado a las nuevas generaciones que vendrán para estos pueblos. Que el espíritu del solsticio, que está asociado a la renovación de las energías de la naturaleza, que a su vez se reflejan a todas las personas que componen los sistemas culturales de cada pueblo, y por extensión las de todas las personas que se sienten parte de esta conmemoración, más aún en el complejo escenario que vive nuestro planeta. Como director nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, vaya un saludo a todos los pueblos indígenas y afrodescendientes. En este solsticio de invierno rascamos con la tierra. Sumauru, Hiliraukinaja, Hilayanaja, Cuyayanaja. Nansutinga, Juanchoque Mamani, representante territorial Ecozona Isluga. En este mes de junio estamos pronto a celebrar el nuevo año Aymara, como es el 5528. Machasmara Vilcacuti es el inicio de retorno del Tatainti o Padre Sol, y con ello se da comienzo a un nuevo año agrícola. Se realiza una ceremonia de ofrenda mediante huilancha, en agradecimiento a la Pachamama y el Tatainti por habernos otorgado un buen año agrícola. Y a su vez se le pide por este nuevo año que sea de gran abundancia para las familias del mundo indígena. En lo particular, en mi comuna Colchane, esta ceremonia se realiza en un lugar sagrado llamado Pucara, que está en la cercanía del pueblo de Isluga, en lo cual participan autoridades ancestrales como caciques de Araxaya Mancasaya, pasantes de patrón Santo Tomás de Isluga, alférez y mayordomos de Isluga. Los participantes, al amanecer del 21 de junio, colocan su palma de sus manos de frente al sol, al momento de los primeros rayos, para renovar su energía y empezar un nuevo año. Yuspajarban Hikisinkama. Me llamo Asenet Baez Río, pertenezco a la agrupación de mujeres afrodescendientes rurales, hijas de Azapa, azapeña de toda una vida. El tema de la festividad de San Juan para los afrodescendientes tenía un significado más religioso. Tenía que ver también con todas estas prácticas de la Iglesia Católica que les imponen a los esclavizados africanos, y desde allí entonces ellos también toman este día, la víspera de San Juan, para expresar su propia religiosidad, su espiritualidad, en sus dioses y en las deidades que ellos creían. Por lo tanto, tiene un significado más religioso. Yo me encuentro acá con una de las más jóvenes de las hijas de Azapa, para que también se vayan empapando las más jóvenes de lo que es nuestra historia. Un saludo muy fraternal y afectuoso a todos los pueblos.
en esta fecha de pandemia que tenemos que cuidarnos mucho, mantener el autocuidado y mantener las distancias. Allí en Chisi, Guayquicuna, Panaicuna, no cans que un cani, ayu kipiscaman. Nosotros hemos hecho acá inicialmente, esperando en este mes el Inti Raymi, este nuevo ciclo, un pequeño también reencuentro con nuestra tierra, con nuestro Pachamama, haciendo un saludo ahí del Guaira, que él nos traiga ese conocimiento de nuestros abuelos, que lo haga ese entendimiento en este espacio, en este territorio donde vivimos, y esa relación de armonía con nuestra tierra, con nuestro Pachamama. Allí en Chisi, Guayquicuna, Panaicuna, Sutimi, Wilfredo Bacián, presidente de la comunidad quechua de Quipisca, hemos querido sumarnos en este saludo fraterno en lo que es el Inti Raymi, la fiesta del sol que marca el solsticio de invierno, que viene a renovar las energías y a darnos también esa buena hora para la productividad que hoy día en el territorio hacemos. Agradecemos el poder compartir este momento, este espacio importante para no solo nosotros en la comunidad de Quipisca, sino para el pueblo, para los distintos pueblos originarios de nuestro país y del continente, que hoy día celebramos este 21 de junio como el Inti Raymi, o el Wilcacuti o el Machamara. Un saludo desde el Ayllu Quipisca para todos ustedes, de corazón a corazón. Añayu, Pillay, Soncoyay, Guayquicuna, Panaicuna. Tangsap, Pichao Cota, Sensal Licao, Sima Cota, Pauna Cota, Acajía, Rubén Reyes, Aymani. Cada momento y tiempo para los pueblos indígenas son importantes. Uno de ellos es el solsticio y el equinoccio, y es un periodo considerado como un renacer. La cosecha ya ha finalizado y ahora la tierra se prepara para la época de siembra. Los animales les hacen sus costumbres, como cobarlos y enflorearles, para que vayan por los campos pagando a nuestra patajoide, y los caudales se aumentan debido a los deshielos de nuestra cordillera. Para el pueblo licanantay es un proceso, cambio de ciclo y no un año nuevo como lo hacen otros pueblos de América. En estas fiestas, como San Juan y San Antonio, sincretismo en la cultura originaria y venida del occidente, se entregan ofrendas a la madre tierra, a la patajoide, para agradecer por su generosidad, por el objetivo de restablecer la armonía, todo en un espíritu de comunidad, con bailes, música y comida. Hoy en día, más que nunca, debemos hacer con mucha fuerza nuestras costumbres, en nuestra intimidad, como solían hacerlo nuestros abuelos en tiempos de persecución, para pedir por esta pandemia que se restablezca la armonía en nuestro entorno, saludar a todos los pueblos indígenas de Chile y a muchos de todo el mundo en este nuevo cambio de ciclo. Vito, 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 que sea en buena hora, hermanos. Liliana Monardes Díaz, pertenezco al pueblo Coya de la región de Atacama. De la comuna de Tierra Amarilla, pertenezco a la comunidad indígena San Carumanti de Yaite. Para el pueblo Coya, la celebración del Año Nuevo Indígena es muy importante, el cual comienza el 20 de junio, donde todo el día recolectamos flores, frutos secos, semillas, para depositar en una mesa para el día siguiente una ofrenda. Durante el día también se celebra el floreo, que consiste en marcar nuestros animalitos con adornos de cintas de colores y lanitas de colores que identifican a cada dueño. Por la noche, como es la noche más larga del año, nos sentamos a reflexionar, a comer comidas típicas, a
tambores y a cantar vidalas. Al día siguiente, al alba, subimos al cerro ceremonial con sonido de tambores a esperar nuestro Wilcacuti, el regreso del sol, nuestra Tata Inti, que viene a abrigar a nuestra madre tierra que duerme y descansa. También con humos de hierbas y inciensos invocamos a nuestros espíritus guía, a nuestros ancestros, a Chichila, que nos acompañan en ese ceremonial. Y eso se culmina con un ¡Jayaya! Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Rivera Marín, presidente de la agrupación Chango, descendientes del último constructor de balsas de Pueblo Lobo, de Caleta General de Seistuno, de la región de Atacama. Quería mandar un gran saludo a todos los pueblos hermanos que se nos aproxima este nuevo ciclo, el Inti Raymi, para los pueblos del norte. Y nosotros vamos a tratar de celebrar en nuestras casas, de alguna manera, este nuevo ciclo que se nos viene, que vamos a pedir por un año de abundancia, de lluvia, de abundancia de pescado, de marisco para nuestra zona. Y vamos a celebrar en resguardo, ¿cierto?, por estas medidas sanitarias, y esperamos que todos en sus pueblos puedan celebrar de alguna forma, de manera responsable y cuidándonos todos, sobre todo a nuestros abuelos. Un gran abrazo del pueblo chango de Caleta General de Seistuno. Mi nombre es Ana Godoy, soy dieguita. En este año nuevo vamos a celebrar un año más en Palabra Cacana, Alatanche Chey con Paxi Ané. Feliz año nuevo de la luna. El año nuevo de la luna se representa también en el sol, pero sin embargo nuestro pueblo dieguita al ser matriarcado celebra el año nuevo con la luna saliente, y se hace una ceremonia principal. Al estar bajando el sol y sale la luna, el año nuevo empieza a celebrarse, donde se comparte en unión, en recordar, agradecer a la Madre Tierra, que es nuestra Ipachay, y a la luna, que es Paxi, por todo lo que nos ha entregado, sea bueno o malo, pues lo malo nos da la enseñanza para mejorar al otro año. Se realiza una ceremonia alrededor del fuego, que se ha preparado con leña, semillas, flores, hierbas medicinales, y se danza al ritmo de tambores y flautas, para agradecer y pedir todo lo que desea para todos en común para ese año nuevo. En nuestro año nuevo indígena, nosotros les ponemos trenzas a las niñas que ya tienen 15 años y ya entran a la adultez. Se le pone una trenza colgada en el pelo, como esta que tengo yo, y así vamos celebrando con nuestros jóvenes y danzando con nuestras flautas y nuestros tambores, que este fuego se prende en la mañana y se termina toda la noche hasta las 12 de la noche para recibir este nuevo año nuevo. ¡Chechay! Yorana, me llamo Marcela Teamo Notocotorra, soy del pueblo Rapanui. Quiero contarles un poco qué significa para nosotros el Matajiti Api, que se entiende en castellano el solsticio, y en el pueblo mapuche Huatipantu, para que sea a nivel nacional, el que entiendan qué significa para nosotros como pueblo Rapanui el solsticio. Nosotros en Binapú es una plataforma que nosotros tenemos donde antiguamente se celebraba el Matajiti Api, que es la fiesta, que es el cambio. Tú te cambias de ropa, te cambias de atuendo, tú guardas tus semillas que has guardado con el tiempo, las mejores las dejas preparadas para que el próximo año todo se renueve, la tierra se renueva,
nuestras semillas se plantan nuevas, nuestra línea del clima, del tiempo se renueva, todo esto se renueva y todo es fiesta para nosotros. Cuando nosotros llamamos al Matahiti Api, somos llamados al Matahiti Api, es el cambio total de todo lo que significa nuestra limpieza como persona. Nuestra tierra tiene que estar lista para las plantaciones, nuestros animales tienen que estar listos para procrearse o para unificar. Eso para nosotros es el solsticio, es el cambio, es nuestro año, es como el primer año para la primera siembra, para las primeras creaciones, para los primeros trabajos. Entonces por eso nosotros nos cambiamos de línea y hacemos el cambio de linaje, porque nosotros estamos esperando a que venga el solsticio y haga el cambio en nuestra isla, en Rapa Nui, Maururu y Orana. Mari pulangien, mari pu papai, pu chachay, kum puche pulangien akintule lutfachi amul sugun, cheta Margarita ganyonya kinao pingen, kusako los maputun, feiti ta ailla rewe tuftu pingechi mabume tamalei tanyitumum. Feita pepule tunmeu tfachi huachipantu pingelu, kam uñol chipantu, akun chipantu. Kamusan chipantu femuta amuliluyin kinyef trapoyen chalin fitaman chicken kimtugal chemuta in tukulpa kent fachi sumo fitibui rufta kuifimo kai kupal meu kuifimo kupalu fachi kiman fitita fanteputa in chita in wechipantu ke tani unyometu nantu fechi pikun mabuple ka feiti soy algo que estoy chique algo que estoy antu feiti ka kinye chekana chawal amoto tanto pinge que feimuta fante porque buker que fachi sumu feimu feita ka chawulu kerge fachi wanglen ngen feiti chi ngau ponye pinge chi wanglen ka feiti chi welu chaw pinge chi wanglen femechi muta fante puta tukulpa que in feichi sumu feimu mapuche ta miliatu kergi ta ni kume akwal kume amuat fachi wechipantu ta tu kompano fei fantepo wechaku me uta in letun fei tikinye ke puche trawulu layai welu molefu ikafe mechi ta in tu kulpa fachi sumu ta in antu ta pule fachi epu mari ka meli conchantu fei ta in tain kafe mechi trawuluan kije chike trokinche fitirin mawan ten fitain miliato al kulpal fachi sumu fiti wenuma putani akitun ekerken feimuta kim kerke tabuche tani punt fachi fue chipanto feimu feita ka maputa ka wenge que tuikom kullin wenge que tui con anam café muta panteputa tukulpan ekit fachi sumu fei wecha sumu amulen fei ti fantepu ne wento ayin kume afoit fachi wechpa. El solsticio de invierno nos forma parte de nuestra cultura, puesto que nosotros somos nómades. Por lo tanto, los cambios que existen dentro de la sociedad Huáscar es un cambio constante, ya que todos los días, todas las semanas y todos los meses, los Huáscar siempre está en un proceso de cambio. A través de la navegación, nosotros designamos la zona de oeste a este con nombres propios que tienen que ver principalmente con las actividades que se realizan en las temporadas otoño, invierno y primavera-verano. Por lo tanto, esta zona de este a oeste, cercanas al Océano Pacífico, ese sector se denomina Malte. Y los canales interiores son lo que nosotros los llamamos como Yauto. ¿Por qué tiene importancia esta denominación? Principalmente primavera-verano, la comunidad Huáscar
realiza sus actividades cercanas al Océano Pacífico. Caso contrario, en otoño e invierno, las actividades que se realizan se da principalmente en la zona de los canales. Y ahí la importancia, entre comillas, ya el solsticio de invierno. Por lo dicho anteriormente, el solsticio de invierno, la comunidad Cahuáscar no lo celebran porque es un día cualquiera, no hay ninguna cosa, no hay ritos en la sociedad Cahuáscar, ya que los Cahuáscar son nómades que están en movimiento constantemente y en cada movimiento, en cada navegación van cambiando de lugares y por lo tanto, bajo esta lógica, existen cambios constantes. Por eso que no es necesario celebrar la llegada del invierno. Apasa, Contación Tubasquiata. Yo soy Camila Garría, integrante de la comunidad Yegán de Bahía Mejillones. Los Yeganes nos encontramos al extremo sur de la Patagonia, precisamente en el Upushwea, o también denominado Cabo de Hornos. Nosotros no festejamos solsticios, pero eso no quiere decir que no tengamos ceremonias importantes. Los Yeganes tenemos dos ceremonias importantes. Uno es el Chiahaus, el cual era la iniciación tanto de mujeres como de hombres, de jóvenes a una vida adulta. También se encontraba el Quina, el cual era solamente para hombres, en el cual se les enseñaba a cazar para poder abastecer a la familia. En estas ceremonias se realizaban cánticos, bailes y también se pintaban el cuerpo y la cara. El dios de los Yeganes se llamaba Huatauneiwa, el cual era muy respetado por estos hasta el día de hoy. Como pueblo canoero y nómade, los Yeganes respetaban mucho el mar y la tierra, ya que estos los abastecían de alimentos y de refugio. Los ancestros se comunicaban a través de historias, así como contaban que un grupo de hermanos se encargaron de enseñarles todo, como es la importancia desde las herramientas de cacería para poder alimentarse, la realización del fuego para poder calentarse y transportarlo en sus canoas. Todo esto para poder subsistir en el clima tan complejo y extremo como en el que vivían. Hoy el pueblo Yegán está más vivo que nunca. Somos una nueva generación con muchas ganas de poder seguir aprendiendo y enriqueciéndonos de nuestra cultura. Debido a la pandemia, hoy el pueblo Yegán se está cuidando, ya que nuestros ancestros fueron prácticamente exterminados por diferentes tipos de pandemias, lo cual no queremos que hoy ocurra. Por eso, desde el extremo sur, donde los nómades canoeros navegan, en el Onachaga a la Yala. Los pueblos miran el cielo, tocan la tierra sagrada bajo el solsticio invernal. Las niñas oyen la voz de sus serenas abuelas frente al fuego memorioso. Ancianos hablan en sueños con sus amados ancestros bajo la fiel cruz del sur. Se asoma Guiñol Tripantu, salida nueva del sol para puelches y mapuches. Se enciende el gran Inti Raymi, la fiesta del sol andino para los ayllus quechuas. Amanece el Machacmara, el nuevo ciclo vital de los aymaras alegres. La luz florece en la noche más larga y fría del año para hombres y mujeres que celebran con sus cantos el despertar de la vida.